Doctor Londoño y a Franklin Quintero, ¿se acuerda? Sí, Al señor, coronel. inmediatamente Aldemar después. Franklin Quintero. Inmediatamente después de Galán mataron a Aldemar Franklin No, Quintero. no, primero mataron, la historia es esta. Confundieron al general Valdemar, que era mi amigo personal en Manizales, con quien compartíamos en casa de don Fernando Gómez Chica, y nos reuníamos permanentemente, y era un hombre bueno, era solo mirarle los ojos. Entonces lo confundieron a Roldán Betancourt, gobernador de Antioquia para entonces, con el general Valdemar. Asesinaron a Valdemar Franklin. Ya le habían desbaratado un plan al al narcotraficante Pablo Escobar para asesinar a Luis Carlos Galán con unas bazucas. Cuando el doctor Luis Carlos Galán escuchó por la radio que habían asesinado a Valdemar Franklin, él salió inmediatamente a escribir un comunicado. Sacó a la opinión pública, reunió su sistema de seguridad, les preguntó que si podía ir a Soacha, y en la noche lo asesinaron a él. Ese es más o menos el resumencito sobre el tema del doctor Galán, pero vamos al tema que nos duele tanto ahora, doctor Londoño. Perdóname un minuto, Señor. William. Viaje a Soacha, manifestación a Soacha que desaconsejamos todos sus amigos. Algunos tuvieron ocasión personal de hablar con Luis Carlos. Dijeron, Luis Carlos no comete esa locura. No vaya a Soacha. Él se empeñó. Él estaba empeñado. Él era un hombre de un valor legendario. Y dijo, me voy para Soacha. En Soacha me están esperando y allá me voy. Y allá le hicieron lo que le hicieron entre los organismos de la policía que lo dejaron sin vigilancia y los bandidos que vinieron de parte de la mafia a cegar esa vida que cambió el destino de Colombia, Willy. Eso cambió el destino de Colombia. Es muy difícil saber cómo hubiera sido Colombia con Luis Carlos. Lo que podemos contestar es que hubiera sido un país completamente distinto. Bueno, Willy. Bueno, doctor, entonces vamos a empezar por poner el dedo en la llaga, porque es que el sábado en la mañana estoy hablando con el hombre que protege a los niños con el cáncer en Colombia, el Mono Ángel, y Luis prácticamente con lágrimas en los ojos me dijo, William, los niños en Ibagué se nos están muriendo porque ya están diciendo que se los traigan para Bogotá. Entonces, ¿cómo hacemos para traernos para Bogotá unos niños con cáncer avanzado? Obviamente tiene que venirse la mamá, el papá, la mayoría son personas que no tienen recursos ni siquiera con qué pasar una maluquera. Entonces, ahí están las cosas, se están muriendo en Ibagué, por desidia del gobierno nacional que se está gastando la plata en publicidad. Y obviamente, en Cuba. Pero ahí no se queda la cosa, doctor Londoño. Yo me rebusco por ahí como perro canequero, me encuentro con los periodiquitos, esas revisticas que nadie lee, de provincia. Por ahí hay una que se llama Imagen, que sale de la tierra de su mamá, de Cartago. ¿Y cómo le parece que el secretario de Salud de Cartago denuncia lo siguiente? En el hospital de Cartago no hay médicos de urgencias. Entonces la gente llega un herido y no hay médicos para atender, que es que es lo más importante. Pues la situación de urgencias es la que más se mueve en un hospital. Pues no hay médicos, no hay ni médicos de urgencias. ¿Qué podemos esperar entonces? Entonces, ¿qué es lo en qué está la salud? ¿Hasta dónde va a llegar esto? Ahora que hay un debate hoy, creo que es al tema de la salud, porque aquí la salud se concentró solamente en una persona que es el señor Palacino, y quien está denunciando lo van a meter a la cárcel. Entonces, la salud, ¿por qué no se fijan en esos hospitales? ¿Por qué no se fijan en los niños con cáncer? ¿Por qué no piensan que el país no tiene salud y que la salud está en manos de unas multinacionales que solamente piensan en llenar todos los días sus bolsillos? Así estamos, doctor Londoño. El país está grave, el país está en cuidados intensivos. Y de unas mafias. Lo de Saludcop es una mafia. Qué tristeza. Eso es una mafia. Y una mafia, usted sabe muy bien, enredada muy arriba, ¿no?
enredada desde muy arriba. ¡Ay! Pero eso es una mafia. Y la Contralor es víctima de esa mafia. Lo de Saludcop es una mafia. En Saludcop le quitaron como recursos de la salud para la gente de Colombia la módica suma de 1.4 billones de pesos. Esos rendimientos de Saludcop tenían que estar invertidos en salud, en más atención a más colombianos, no están invertidos en clínicas propias del señor Palacino y de sus amigos, y en suntuosas inversiones en tierras y en hoteles, doctor, residenciales imagínese. Residenciales y en hoteles y en inversiones en el exterior. Como sobran aquí tanto los recursos de la salud, entonces hay que invertirlos en el exterior. Y al señor Palacino no le pasa nada, simplemente porque tiene la ayuda de quien es hoy el fiscal general de la Nación y de los Vargas Lleras. Entonces vaya, métasele. Pues eso le pasó exactamente a la Contralor y por eso a la Contralor está que la meten a la cárcel. Y la van a meter a la cárcel porque por aquí pasan por encima de toda consideración. Eso me decía Y la Montserrat. pregunta también, William, es ¿por qué ese cambio de discurso del ministro de Salud? Si ustedes recuerdan cuando él empezó, habló de un cambio radical, del vuelco al sistema de salud, que preparaba el gobierno la reforma más profunda de la salud, y ahora dice que no hace falta una reforma. Ahora están a punto de decretos. Entonces, pregunto, ¿por qué ese cambio de discurso? Como decía el doctor Londoño, ¿cómo es? Los marranos no comen decretos, ¿cómo es el cuento? Sí, no se alimentan de declaraciones de ministro. Sí. Una vez que sus marranos allá en la hacienda La Arabia no tenían que comer y un ministro sacó declaraciones diciendo que de acuerdo a las cifras oficiales sí había concentrados. Y entonces un periodista le preguntó a papá por el tema y papá le contestó con una frase lapidaria, le dijo: es que desgraciadamente mis marranos no comen declaraciones de ministro. O telegrama de ministro, el ministro había puesto un telegrama diciendo que sí había comida. O mis marranos no se alimentan de telegrama de ministro. Bueno, pues así son las cosas, la gente no vive de declaraciones de ministro. Y en la salud las cosas no se mueven con telegramas de ministro y declaraciones de presidente y proyectos de ley. En la salud la gente se alivia es con médicos, es con asistencia oportuna, Claro. es con tratamientos eficaces. Bueno, muy bien, Willy. Bueno, y no sé. le escuchaba yo al exalcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, hablando del tema de la salud, y decía allá en el Congreso, bueno, a mí lo que me preocupa es que por ahí hay un mosquito que se llama el chikungunya, que está haciendo ochas y panochas, y no han hecho nada para hacerle frente a eso. Ese es como una especie de ébola que está llegando por la costa pacífica a Colombia y que ya se ha metido al valle. Lo contó Jorge Iván Ospina en una sesión del Congreso de la República, pero a eso no le ponen atención. Cuando ya lleguen los muertos, ahí sí se van a poner, así hacen un consejo de seguridad o yo no sé de qué, por allá, para poderle hacer frente al tema de la salud. Entonces les dejo la inquietud de el Federico Lleras, del Hospital de Cartago, el señor Fernando Gutiérrez, secretario departamental de Salud del Valle, tendrá la palabra, porque allá eso está llevado. Bueno, sigamos, doctor. William, nos están proponiendo un tema muy interesante y es que algunas personas quieren que recordemos a otros héroes en la lucha contra la mafia, como el magistrado Carlos Ernesto Valencia, que dio su vida porque se le enfrentó a Pablo Escobar. Yo tengo que recordar también al doctor González, a ver, ¿cuál era el segundo apellido del doctor González, asesinado por la mafia frente a la Universidad Javeriana, o al pie de la Universidad Javeriana en la 7ª con 39? Como desquite porque una hija suya le dictó auto de llamamiento a juicio a Pablo Escobar. Ese fue el primer asesinato que conmovió al país. ¿Cuántos después? ¿Cuántos héroes anónimos del Poder Judicial que se le enfrentaron a Pablo Escobar? ¿Cuántos policías asesinados por Pablo Escobar? Llámese la mafia. ¿Cuántos policías asesinados? ¿Cuánta gente ha entregado su vida siguiendo las palabras de Luis Carlos Galán? Doctor, le doy el nombre, el exgobernador Álvaro González.
Sí, señor, Álvaro González, es qué gobernador de Boyacá, de Qué bien. Boyacá. Fue asesinado su hija, una juez valerosísima, que fue mi alumna en la Javeriana y que me escribió una carta desgarradora que conservaré para toda mi vida, diciendo que ella fue mi alumna, que ella se encendió de amor por el derecho con mis clases y que ella no iba a traicionar los principios por los que había jurado cumplir lealmente su cargo. Y entonces se le enfrentó a Pablo Escobar y dijo, pero yo estaba corriendo mi riesgo para que me asesinaran a mí. ¿Qué se me iba a ocurrir? Que la mano de la mafia cayera sobre mi padre, un hombre bueno además, un hombre queridísimo, muy amigo del padre Giraldo, y era muy buen amigo mío también. ¿De cuál padre Giraldo? Porque es bueno como que... No, del bueno. Del padre Giraldo de la Javeriana. Yo con bandidos no me meto, no, del padre Gabriel Giraldo. Gabriel Giraldo Zuluaga. Su alumna Marta Lucía González, doctor. Marta Lucía González, una mujer excepcional, se tuvo que ir del país mucho tiempo, no sé si se mantendrá en el exterior, pero pues ella quedó destrozada con la muerte de su padre, Álvaro González, un grande hombre, un gran señor. ¿Cuántos fueron? Ahora estamos recordando al magistrado Carlos Ernesto Valencia, el abogado de los Cano, asesinado cobardemente en las calles de Bogotá también. Esto, la lista de la mafia, Guillermo Cano, por supuesto, pues nombres hay que nunca se pronuncian sin que tiemble con lágrimas la voz, decía nuestro poeta. ¿Cuántas muertes ha costado la mafia siguiendo la ruta de Luis Carlos Galán? Y cuántas traiciones, por Dios. Cuántas traiciones y cuántas entregas en favor de la mafia. Ahora estamos negociando con la mafia en las FARC. Ah, pero como se llaman FARC. Pero es el primer Entonces, cartel de la droga en el mundo hoy por hoy. Y al Eso respecto, es. Millonario. y al respecto de ese cartel, quiero darle a los oyentes las siguientes cifras. Entre el año 2012 y el año 2013, los cultivos de coca aumentaron en Nariño en un 23%, en el Putumayo en un 25%, en el Guaviare 23% y en el Caquetá 17%. ¿Sabe cuánto fue el aumento en el norte de Santander, doctor Londoño? Pues cualquier cifra me parecerá corta. El 41%. Y esto para seguir las denuncias que hiciera el senador Juan Manuel Corzo en el Congreso, luego de la sesión donde los candidatos a contralores pusieran sus visiones. ¿Y por qué no se habla de esas denuncias como una que hizo RCN este fin de semana para las 2 de la mañana hoy, en un programa de la noche, en el corregimiento de la Suprema, en María la Baja, en los Montes de María, están sin agua potable, sin acueducto, y tienen un sanitario para toda la comunidad? Entonces, ese es el país que tenemos de la prosperidad. Y al lado de una ciénaga, William, porque es que María la Baja está al lado de una gran ciénaga. Ah, bueno. Y sin agua. Entonces, el doctor Santos, ¿por qué no se da cuenta de eso? El doctor Juanpa. Sí, pero si me permiten, volviendo al tema de las drogas, a mí me llama la atención, ¿no? Porque lo que dijo el procurador Alejandro Ordóñez, pues a mí me parece que se cae por su peso, es una realidad aplastante, ¿no? ¿Qué va a pasar con ese dinero? ¿Se va a legalizar? ¿No se va a legalizar? ¿Dónde están, por ejemplo, los hijos de Galán? ¿Qué tienen que decir a eso, a ese narcotráfico? ¿Qué tiene que decir también los Cano? Porque de alguna manera son víctimas. Al hijo de Galán hablar de que había que legalizar la marihuana. Por eso, Ese es el legado que nos dejó el doctor Luis Carlos Galán. Yo sí, pues, esa vaina no me gusta a mí porque dirán que soy de la pucha vieja, pero yo, pues, que esté hablando, yo creo que el doctor Luis Carlos Galán nunca iba a decir esas cosas, pues, así como tan, por Dios bendito. Pues hágame el favor. Bueno, pero son dos temas, pero esos son dos temas diferentes. La pregunta, insisto, es muy válida. ¿Qué va a pasar con ese dinero del narcotráfico? ¿Van a lavarlo, sí o no? ¿Por qué no hace esa pregunta a los hijos de Galán? Lo van a lavar. El proyecto de amnistía a los capitales, el proyecto de Cárdenas, es un proyecto para lavar la plata del narcotráfico y para que la gente de las FARC quede tranquila y pueda venir al país con una fortuna gigantesca a competir con los grandes financistas que están muy entusiasmados con las conversaciones en La Habana. Bueno, William, yo quiero dejar constancia aquí de mi agradecimiento inmenso
a unas retribuciones que la vida me ha dado a raíz de las acusaciones que me está haciendo un gacetillero de la revista Semana. Los artículos de Rafael Nieto Loaiza y el último artículo que ha escrito Eduardo Mackenzie son mi compensación espiritual a esta lucha. Me siento íntimamente reivindicado en las palabras de esos dos grandes colombianos. ¿Qué importa que el Centro Democrático no haya tenido tiempo de manifestarse por lo que es un verdadero... Ellos están muy ocupados hablando con Edgardo Maya, doctor. Por eso, una incitación al crimen contra un periodista, tal vez el único periodismo que se haga en Colombia en favor del Centro Democrático es el que hacemos acá. Y el Centro Democrático no se ha dado cuenta de que condenaron a muerte por lo menos al periodista jefe de ellos. Esperamos que ahí se detengan las cosas. Comparándonos con Timochenko, pues obviamente vendrá la tentación, ¿no? Porque pues Timochenko, y él se pregunta si a Timochenko lo bombardearon o no lo bombardearon. Y entonces obviamente la pregunta obvia es la pregunta sobre Fernando Londoño. A ver si nos ponen la otra bombita por cuenta de Antonio Caballero, que es un bohemio escritorzuelo ahí de la revista Semana. ¿Quién lo inspiró? ¿Quién le dio los datos imbéciles con los que salió? Hablando inclusive de que yo había sido condenado por la comisión de no sé cuáles delitos. ¡Mentiras! Nunca nadie me condenó por ningún delito. No, el único que me condenó fue el bandido ese de Edgardo Maya Villazón por habérmele enfrentado a un juez que estaba favoreciendo a la mafia. Eso es lo que no dice, ni dice María Isabel Rueda, ni dice ninguno de los defensores de Maya Villazón ahora se acuerdan por cuál razón me condenó Maya Villazón. Pero hay voces también aisladas, como de la de Salud Hernández y María Jimena Duzán, que dicen que es un despropósito, que eso es una vergüenza elegir al señor Maya Villazón. Lo dijo el procurador, le mandó una carta pública a los congresistas. Y además ayer aparece el doctor Londoño, perdóneme que me le atraviese como tan así, pero es que el tiempo pasa y antes de que se vaya la verdad, yo le envié 7 preguntitas puntuales a la Corte Constitucional, no las voy a leer porque eso se lo mandé a mucha gente, yo creo que la gente va a entender esto, a raíz de las declaraciones concedidas por el presidente de la Corte Constitucional, Ernesto Vargas Silva, al diario oficial, El Tiempo, el domingo último, en el cuadernillo Debe Saber, tituladas No hay inhabilidad de Maya para la Contraloría, presidente de la Corte, así tituló. Entonces le preguntamos, pues, qué era lo que estaba afirmando, que él decía que no hay ningún, y entonces luego se tiene la oportunidad de hablar con unos magistrados de la Corte Constitucional y dicen, ay, no hemos hablado de eso, yo no sé dónde sacó ese señor eso sí no. Así está la cosa, doctor. Es un presidente de la Corte Constitucional, haciendo unas afirmaciones que no existen. Entonces, ¿en qué estamos? ¿En manos de quién? ¿Cómo es esto? En la vieja técnica, William, en la vieja técnica. A Oscar Iván Zuluaga lo desbarataron con el cuento del hacker, y entonces las acusaciones en contra suya y sobre todo en contra de Luis Alfonso Hoyos y de su hijo David, que fue lo que más le preocupó y lo que lo desmoronó espiritualmente en vísperas de la elección. Sí, 3 días antes, lo que le pasó a Gilberto Rondón. Y ahora entonces a Gilberto Rondón le dan exactamente la misma medicina. Claro. Una cosa que tenía que saberse desde hace mucho tiempo, en la medida en que sea verdad o no sea verdad, se la sacan el día antes, porque la elección es hoy. Lo que hicieron con Arango Bachi, para que hablemos claro, pues también. Es que es todo montajes y cosas. Y Arango Bachi no lo condenaron pues a la cadena perpetua moral, porque le hicieron un montaje vulgar, vergonzoso, y mire, y luego terminaron reconociendo que se habían equivocado, como hicieron con Hasbun, cuando dijeron que él había sido el asesino de Galán, y mire, después dijeron que bueno. ¿Cómo le parece? No, es que tantas cosas que a uno le da tristeza. Y la de esas otras personas, uno de los crímenes más atroces que cometió la policía, pues hay que decirlo por su nombre. Estaban desviando, como en lo que es especialista el general Naranjo, en desviar la atención de los investigadores sobre el tema sí, pero central. hagamos claridad, ¿cuál policía? Hay una policía buena también.
la más maravillosa, la más Claro, consagrada. porque hay una la policía más buena, hay dedicada. hombres buenos que entregan la vida, Esa. que han sido secuestrados, que han sido Esa. maltratados, condenados, de todo. Y ha habido en la policía unos bandidos que le han hecho un daño inmenso a la institución y al país, y como un tal Danilo González. Ahí estuve leyendo las declaraciones de Rasguño en los Estados Unidos y vamos a hacer de eso un capítulo especial, William. Eso no se puede quedar de ese tamaño. Y a Danilo González y a sus amigos, a quienes fueron sus amigos, a los que él alcanzó a corromper en la policía, hay que sacarlos de paseo. Ahí están las declaraciones de Rasguño. Y vamos a decir dónde se pueden leer. Porque el doctor Gómez Martínez, abogado de la parte civil, ha sido de una lealtad con su profesión inmensa y no ha querido revelar esa pieza porque es pieza de un sumario. Pero a nosotros nos llegó como periodistas y como periodistas tenemos la obligación de contarlo para que el país sepa en qué abismos estamos, y para que sepa por qué asesinaron a Álvaro Gómez Hurtado. Llegó el invitado. Que en últimas, sí, William, que en últimas lo asesinan por la misma causa por la que asesinaron a Luis Carlos Galán, por haber enfrentado a la mafia. Lo mismo que le costó la vida a Guillermo Cano, al general Franklin Quintero, a cuántos colombianos ilustres, al magistrado Vargas, ¿cuántos, por Dios? La lista es interminable. Este país está regado por la sangre de quienes entendieron que a la mafia había que hacerle frente. Ahora se trata es de abrirle espacio a la mafia, de abrirle camino a la mafia, de lavarle los capitales a la mafia y de entregarle la nación a la mafia. Es de eso de lo que se trata. Bueno, y en un minuto estaremos hablando con un representante a la Cámara por el Centro Democrático Departamento del Tolima, porque tiene cosas muy graves para decirnos. En un minuto. Y hablábamos con ustedes Al oído. al oído.